para tu vida hoy. Así que yo te pido que tengas un espíritu expectante, que tengas un corazón expectante de lo que Dios quiere hacer. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Mi nombre es Ángel Gregorio Palacios. Gracias al Señor que nos permite estar aquí. Gracias a la pastora Alicia que nos invitó para este tiempo también. Pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra y lo que Dios quiere para tu vida. Después la hermana hará otras referencias, las que quiera, ¿verdad? Hechos 3, 1 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Muy bien. Dice Hechos capítulo 3, lea conmigo. Pedro y Juan, subiendo juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y ¿qué más? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Wow! Qué tremendo relato de lo que ocurría en la iglesia primitiva. Y ustedes conocen este relato quizás porque lo hemos leído en otros momentos, pero quiero recordárselos. Quiero recordarles también que después de que el Espíritu Santo se derramara sobre 120 personas, 120 discípulos, allí en el aposento alto, en el Pentecostés, todo empezó a cambiar. Porque cuando el Espíritu Santo llega a un ambiente, a un lugar y a una vida, las cosas no pueden seguir igual. Y llegó el Espíritu Santo sobre esos 120 y las cosas empezaron a cambiar. Muchos más se convirtieron por el testimonio también de los discípulos después de aquel momento. Dice la palabra también que había una comunión fraternal que impactaba a los demás, porque todos sabían que Dios estaba en medio de su pueblo. Y yo creo que Dios está en medio de este pueblo. Yo creo que Dios está en medio de nosotros en esta mañana. Y he orado a Dios para que me alcance la voz esta tarde, porque toda la semana he estado mal de la garganta, y me pongo afónico. Pero le dije al Señor: si tú quieres que haya una palabra, Señor, y que sea a través de mí, Señor, entonces tienes que hacer algo con mi garganta. Pero si lo quieres hacer con alguien más, entonces envía a alguien más. Pero aquí estoy, hermana. Aquí estoy. Antes hago un paréntesis. Hablando de la comunión fraternal, me gusta mucho cuando voy a una iglesia como invitado. Porque para empezar no me preocupo, los pastores nos preocupamos por todo lo que ocurre en el templo durante el culto, ¿verdad? Decimos, habrá llegado la hermana y el ujier estará en su lugar y ya va a pasar el que tiene que pasar. Pero cuando voy a otra iglesia digo: aquí se alabo a gusto, ¿verdad? Allá que se hagan bolas los hermanos en la iglesia. Pero también porque me gusta confraternizar, conocer a otros hermanos en Cristo como ustedes también. La pastora Alicia y un servidor tenemos muchas cosas en común. Entre ellas es que ella está haciendo su instituto bíblico en Tuxtepec, Oaxaca, y yo soy de Tuxtepec, Oaxaca. Así es que entre otras cosas en común, amamos al Señor, servimos al Señor. Y bueno, la hermana Berta se congrega aquí, ¿verdad? Yo vivo al lado de la mamá de la hermana Berta. Así que hay muchas cosas en común que nos unen, pero sobre todo el servir a Dios. Pero regresamos a nuestro sermón. Dice la palabra del Señor que cosas grandes ocurrían en aquel momento, después del Pentecostés. Y el capítulo 3 del libro de Hechos nos habla a nosotros de dos hombres comunes, de dos hombres sencillos. Pedro y Juan salían, dice la palabra, al templo a la hora de la oración, que era aproximadamente la hora novena, a las 3 de la tarde. Y esto me dice algo interesante también, porque nos revela que a diferencia de muchos que son usados por Dios, Pedro y Juan seguían siendo normales. ¿Sabe? Cuando Dios usa a las personas, generalmente las personas empiezan a crecer en su popularidad también. Mucho más ahora con las redes sociales, eso es exponencial.
Pero cuando nosotros somos usados por Dios, debemos tener los pies en la tierra siempre. Saber de dónde Dios nos escogió, saber de dónde Dios nos sacó y para qué nos quiere el Señor. Y es que este pasaje bíblico nos habla a nosotros que Pedro y Juan no estaban inflados, porque imagínense, cuando descendió el Espíritu Santo, todos dijeron están embriagados. Pedro se levanta con denuedo y empieza a predicar, y después de aquella predicación 3,000 personas se convierten. ¿Sabes? Dios me ha usado en lugares, en eventos, pero nunca he tenido 3,000 convertidos. Y cuando se convierten 5, siento que soy como Pedro y Pablo. A ver, envíenme todos los pecadores, porque ahorita se van a convertir. Pero imagínense, 3,000 convertidos. Después de que había negado a Jesús, después de que se había escondido. Pero cuando desciende el Espíritu Santo sobre una vida, no puede ser igual. Y Pedro se levanta y predica a 3,000 convertidos. Y al siguiente día uno pudiera pensar que Pedro estaba inflado, ¿verdad? Y le dice a Juan, ¿sabes qué? Publica ahí en Facebook que vamos a estar en la iglesia Robot hoy, porque va a haber sanidad. No dijo eso Pedro a Juan. En cambio, hicieron su vida normal. Pero lo más importante que hacían en esa vida normal era orar. Y se dirigieron en aquel momento a aquel lugar, a aquel templo. Y estos versículos reflejan entonces que aunque eran hombres ordinarios, pero en hombres ordinarios lo extraordinario de Dios puede ocurrir en cualquier momento. No importa que tú seas una persona iletrada, una persona de un rango social bajo o una persona de un rango social alto y muy sabio, no importa tu condición. En personas ordinarias, lo extraordinario de Dios se hace patente cuando estas personas ordinarias entienden para qué Dios les ha llamado. Y sé que el Espíritu Santo hoy quiere hacer algo extraordinario, como lo hizo en aquel momento también. Porque nadie estaba esperando que algo extraordinario ocurriera en aquella puerta del templo. Debo de recalcar que el templo no se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Sino la puerta se llamaba La Hermosa. Estaba la puerta de las ovejas, estaba la puerta de La Hermosa, y el templo era el templo en ese tiempo que había sido reconstruido por Herodes. Entonces, en esa puerta estaba allí el paralítico todos los días. Nadie, repito, esperaba que algo sobrenatural ocurriera. Ni Pedro, ni Juan, ni la multitud, ni siquiera aquel cojo pensaba. Pero en la hora que tú no piensas, puedes ser sorprendido por el Espíritu Santo y por su poder. Muchos llegamos a los cultos, a los templos de manera habitual. Yo nací en el Evangelio y Cristo me rescató el 29 de enero de 1992. Yo no fui a un culto. Cuando yo era niño, nosotros llegamos a ir frente al templo donde yo soy miembro, y mis papás nos enviaban a las escuelas dominicales, a las escuelitas bíblicas, y nos mandaban, nos obligaban hasta el día que nos rebelamos. Y a los 8 años le dije a mi papá: ¿y tú por qué me mandas y tú no vas? Y entonces me dejó de mandar. Y ya no fui a la iglesia. Yo no era cristiano. Pero a los 13 años de edad, 29 de enero de 1992, algo empezó a suceder en esa iglesia. El Espíritu Santo empezó a manifestarse. Empezó a moverse de manera tan sobrenatural en ese templo. Y Dios visitó a las personas, que mi hermana, siendo usada por Dios, llegó a nuestra casa una noche a las 10 de la noche. Llegó tarde, ella tenía que haber llegado a las 9 de la noche. Y cuando yo estaba dormido, después de ver una película, no me pregunten qué película, pero sí la recuerdo. Hay una película y me quedé dormido, y de repente escucho que empiezan a llorar en la cocina de mi casa. Y yo escuchaba la voz de mi hermana que lloraba y decía: merecido se lo tiene, ¿para qué llega tarde? Dije: le están pegando. Y después me volví a dormir, y a los pocos minutos siento que empiezan a moverme los pies, y era mi hermana hablando en lenguas y en palabra de profecía. Decía: levántense, muchachos, porque Dios tiene palabra para ustedes. Lo que había ocurrido es que mi hermana había recibido el bautismo con el Espíritu Santo unos días antes en aquella congregación, y ahora usada por Dios llegó. Y cuando yo llego a la cocina de mi casa, yo veo a mis padres de rodillas llorando, y yo veo a mi hermana hablando en lenguas y dando palabra de profecía a todos. Y había en mi corazón cosas ocultas, cosas perversas había en mi corazón. Y lo que nadie más sabía, Dios lo empezó a hacer evidente. A cada uno el Espíritu Santo empezó a hablarnos y a decirnos: tú estás así, 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 así. Y cuando me tocó a mí, me dijo: ¿y tú, Ángel? Yo abrí los ojos. Y tú haces esto, y tú piensas esto, y tú quieres esto. Nadie más lo sabía. Y ahí caí de rodillas y empecé a llorar y entregué mi vida a Cristo.
pasadas las 10 de la noche de aquel 29 de enero de 1992. Me convertí en una congregación, soy miembro de una congregación que recibió la visitación del Espíritu Santo por muchos años. Yo veía mujeres embarazadas danzar en el Espíritu, ¿sí? Y no hubo aborto, nacían los bebés bien. Veía mujeres dando pecho y danzando en el Espíritu. Veían a personas endemoniadas, ¿verdad? Se manifestaban en la alabanza y nadie iba a orar por ellas. En la alabanza se liberaban, Dios las liberaba y se paraban y continuaban cantando. Yo veía a personas libres por el poder de Dios. Y yo veía como jóvenes en mi iglesia, hay algunas columnas, hoy ya se quitaron, pero hay unas columnas, y veía jóvenes danzar y se golpeaban en la columna, y los que éramos escépticos mirábamos y decíamos, ahorita le va a doler la cabeza, va a ser un chipotón o va a correr sangre. Pero cuando terminaba el culto nos quedamos mirando y nada, no tenía ni un chipotón, ningún rasguño, ni le dolía. Y le preguntamos a mi amigo, oye, ¿no te duele la cabeza? No, ¿por qué? Es que te estabas golpeando en el poste, en la columna. Dice, no, nada. Porque cuando el Espíritu Santo está, Él controla todo. Pero al paso del tiempo, la iglesia vivió un tiempo de enfriamiento. Algo que tengo que decirles a ustedes es que lamentablemente el enfriamiento viene cuando dejamos de estar expectantes de lo que Dios va a hacer. En aquella puerta había mucha incredulidad y escepticismo. En aquella puerta había un hombre que sabía que aquel templo un día Dios lo había visitado con su gloria, a tal grado que ni siquiera los sacerdotes podían entrar, dice la palabra, no podían ministrar porque la gloria, la Shekinah de Dios descendió sobre aquel lugar. Aquel hombre sabía que ese era el lugar de encuentro con Dios. Aquel hombre sabía que Dios estaba allí, pero llegó a la puerta para únicamente conformarse con limosnas. Muchos llegamos a los templos y muchas veces llegamos para conformarnos con limosnas de lo que Dios tiene para nosotros. Y dejamos de estar expectantes, de entender, de creer que hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida. Que hoy Dios puede responder a la petición de tu corazón. Que hoy Dios puede llenar tu vida con el Espíritu Santo. Que hoy Dios puede darte dones. Que hoy Dios puede hacerte libre. Pero tenemos que seguir igual de expectantes. Dios, ¿qué tienes hoy para mí? Ningún culto debería ser igual, aunque en su formato puede ser igual, pero lo que Dios hace no es igual. Y Dios quiere hacer cosas grandes, pero quiere Dios corazones que estén expectantes, digan, Señor, ¿qué cosa irás a hacer hoy? Que cuando lleguemos al culto digamos, Señor, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir el día de hoy, Señor? Yo quiero lo que tú vas a hacer conmigo en aquel lugar. Tenemos que ser expectantes, hermanos, porque este tiempo es para ti y para mí de estar expectantes de los milagros de Dios. Estos discípulos, dice la Biblia, no tenían muchas posesiones. Eran hombres del vulgo, eran hombres que no tenían mucha sabiduría, no eran hombres que habían estudiado y sin embargo tenían lo extraordinario de Dios. Tenían cosas extraordinarias, pero tenían lo extraordinario de Dios, que es el poder de Dios. Y Pedro le dijo a aquel hombre, yo no tengo oro, no tengo posesiones, no tengo cosas importantes, pero tengo lo más importante que las posesiones materiales y tengo el poder de Dios. Yo no sé quién seas tú, no te conozco. Bueno, conozco a algunos, ¿verdad? Los días jueves que estamos acá, conozco a algunos, pero no les conozco. Pero yo sé que aunque tú seas una persona que se considera ordinaria, Dios tiene cosas extraordinarias para ti y cosas extraordinarias para hacer a través de ti, si tú le has creído a Él. La narración habla de un paralítico que estaba allí en la puerta del templo, un hombre que iba a la casa de Dios todos los días, pero que no entendía que en ese lugar había mucho más de lo que él iba a buscar, que eran las limosnas. Allí pedía limosnas esperando que la gente tuviera compasión de él. Y era increíble que estaba a los pasos de donde estaba la gloria de Dios, pero él se conformó en llegar únicamente allí a la puerta. Me imagino que cada vez que las personas entraban al templo, la veían allí en aquella puerta. Veían a las personas en aquella puerta, al paralítico. Y yo creo que aquel hombre era conocido también en aquel lugar. Se identificaba. Cuando el paralítico no llegaba o no lo llevaban, la gente decía, oye, como que hace falta algo aquí. Ah, hace falta el paralítico. Como cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? A los cultos, y cada uno tiene su lugar, ¿sí o no? Ya más o menos cada uno se ubica en un lugar, ¿verdad? Y tú volteas, oye, hermano fulano no llegó.
No lo vi. No, sí estaba allá atrás, pero es que donde se sienta no estaba. En la iglesia que yo soy miembro, les cuento, había una hermana que se llama la hermana Chanita. 80 años tenía la hermana Chanita. Sí, era una mujer fiel, era la primera que llegaba a la iglesia y llevaba su pandero, su Biblia y su himnario y no sabía leer. Pero ella abría el himnario en el número 95, decía el pastor, y lo abría en otro número ella. Abran su Biblia en el Salmo 100, ella lo abría en Apocalipsis. No le importaba que no sabía leer, pero ella estaba con su Biblia. Y con su pandero siempre, a destiempo y todo, hermano. Pero estaba con su pandero la hermana Chanita. Pero ay de aquel que osara sentarse en el lugar de la hermana Chanita, porque lo agarraba a panderazos. De verdad. Llegaba y decía, ese es mi lugar. Y ya la veías como que agarraba el pandero. Y decía, sí, perdón. Y la gente se quitaba. No sé si por respeto o por temor, pero por algo se quitaba la gente. El día que falleció la hermana Chanita, el siguiente domingo, todos, sin ninguna excepción, extrañamos a la hermana. Ya no estaba aquella mujer que llegaba temprano, que adoraba a Dios, que leía la Biblia repitiendo lo que el pastor decía porque ella no sabía leer y que cantaba con entusiasmo. Ya no estaba. Y así se extraña a la gente que ya no está. Me imagino que en aquel lugar, en la Puerta La Hermosa, también se extrañaba el paralítico cuando no estaba, porque la gente se acostumbró a verla, a ver a esa persona, a ese paralítico allí. Y quiero decirte que lo trascendente de esta historia no es que la gente estaba acostumbrada a ver al paralítico, sino que el paralítico se acostumbró a estar en ese lugar, pero también se acostumbró a verse a sí mismo necesitado en ese lugar. Se acostumbró a estar en esa condición. Y muchos llegan a Dios, llegan a las iglesias acostumbrados a su condición. Ya no están expectantes de la gloria de Dios, no están expectantes de lo que Dios pueda hacer. Llegan y están acostumbrados, ahorita sigue fulano, y después sigue la predicación, y después sigue esto, y después sigue esto. Lo mismo de siempre, dice la gente. Porque la gente se ha acostumbrado y no espera que Dios pueda hacer algo. Pero yo quiero darte una palabra del Señor. Hoy Dios va a hacer algo extraordinario en aquel que le cree a Él. Hoy Dios puede cambiar ese destino que tú piensas que está determinado ya. Esa persona que tú piensas que hoy está perdida y es irremediable, hoy Dios puede hablarte al corazón para que tú hagas un pacto de fidelidad a Él. Escúchame bien, un pacto de fidelidad a Dios, y Dios va a responder tu oración. Es muy importante que podamos entender nosotros que no tenemos que acostumbrarnos a la condición en la que estamos. Hay gente que se ha acostumbrado incluso a estar enferma. Dicen, soy diabético, pero gracias a Dios no me descompenso. Dice, tengo un tumor, pero dice el doctor que gracias a Dios puedo vivir 10 años con ese tumor. Es que mi familiar está en depresión, o está en locura, o está en ansiedad, pero por lo menos ya no se quiere suicidar. Y nos conformamos con eso. Cuando Dios quiere responder a tu necesidad, cuando Dios quiere hacerte libre hoy para que disfrutes la vida plena y abundante que Él nos dijo que nos daría. Porque tengo que decirte algo, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte a ti. Yo no comulgo con la teología de la prosperidad, yo no sé ustedes, pero yo personalmente no comulgo con la teología de la prosperidad. Pero yo sí creo que Dios puede bendecirnos y quiere bendecirnos. Porque si no fuera así, entonces solamente nos hubiera prometido una vida eterna. Pero también nos prometió una vida en plenitud, una vida en abundancia. Y no se trata de bienes materiales, porque tú puedes tener abundancia y puedes tener contentamiento en tu corazón y gozo, satisfacción y paz, aunque no tengas un centavo en tu bolsa. Pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere traerte la paz que tú requieres en tu corazón. Pero hemos dejado de estar expectantes y nos hemos acostumbrado a nuestra condición. Me imagino que Pedro y Juan también conocían a esta persona. Sabían que había un hombre allí, sabían que había un paralítico allí. Y sabes, curioso que este paralítico, dice la palabra, que no podía caminar. En el original la referencia es que desde nacimiento era paralítico. Él no podía caminar, él no sabía lo que era caminar. Él no sabía lo que era correr. Entonces el milagro que él requería no era un milagro únicamente de que se compusiera algo,
sino era un milagro creativo, un milagro donde algo no había antes, ahora Dios lo creaba. Y eso Dios quiere hacer hoy también en algunos. Hay gente que necesita un riñón. Hay gente que necesita un hígado nuevo. Hay gente que necesita neuronas nuevas en su cerebro. Hay gente que necesita sangre limpia porque hay leucemia en su sangre. Pero déjame decirte el día de hoy, Dios puede hacerlo. Y Dios quiere hacerlo y tiene ese poder para en este día hacer un milagro en tu vida. Pero hoy se requiere gente que le crea y que no esté conforme. Que no estés conforme cuando la gente te dice, ¿sabes qué? Es que tu esposo ya está perdido, olvídalo. Dios dice, no te canses de pedir. No te canses de clamar. Es que tu hijo está perdido. Es que tu hija, mira cómo vive, ya no tiene solución. Pero créele a Dios, porque hay solución. Tienes que aprender a doblar rodillas. Tienes que aprender a que Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados, para que fuéramos salvos en la eternidad. Pero para la vida abundante, tú y yo tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones? Tienes que luchar. Yo voy a cumplir 19 años, casi 20 años de casado con mi esposa. Voy a contar mi historia. Si pueden poner música romántica, por favor. Yo estaba estudiando en la universidad. Soy químico de profesión. Después de referencias salen sobrando. Y recuerdo que estaba en la universidad y me sentía muy solo. Llega un momento en que el hombre se siente muy solo y entiende lo que Dios tenía en mente cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo recuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo estando lejos de casa, y empezaba yo a escribir un diario. Y en ese diario Dios me dijo un día, empieza a escribirle una carta a tu esposa. Dije, Señor, no tengo ni novia, te estás burlando de mí. Empieza a escribir cartas, empieza a escribir cartas. Le decía, no te conozco, no sé quién eres, no sé dónde estás, pero si un inconverso está contigo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? No te conozco, pero algo en mi corazón me dice que te voy a conocer pronto. Pasaron 2 años, después me fui a hacer mi servicio social, me titulé 1 año, trabajé, y después de eso me fui al seminario bíblico a Hermosillo, Sonora. Allí estuve estudiando, soy licenciado en teología también. Y recuerdo que estando allá, un 14 de febrero fue determinante para mí. Porque ese 14 de febrero todos, porque los muchachos somos muy enamorados, ¿verdad? Amén, aunque no digan amén. Somos muy enamorados los muchachos. Así que el 14 de febrero, como que algo se prende en el corazón de la gente. Entonces empezaron a mandar cartitas, aparte el amigo secreto, el novio secreto. Y empezaban a cantar canciones románticas. Y yo recuerdo que ese 14 de febrero yo me sentía molesto con Dios, porque no tenía a quien amar ni tenía a quien me amara a mí, en ese plano sentimental. El seminario tiene 2 plantas y el techo donde está la lavandería. Y yo recuerdo que terminamos el culto de capilla y todos abrazados, cantando con los amigos, con la novia, con el novio. Yo me fui al techo a lavar. Ahí estaba yo descargando mi coraje. Porque tú sabes que es una terapia lavar, ¿verdad? Lavar trastes y lavar ropa. No le dé ideas, dice el hermano, no le dé. Y me empecé a lavar. Y me acuerdo que me asomaba por la ventana. Había una pared y me asomaba por la ventana del 3er piso donde estaba la lavandería. Y veía cómo estaban contentos y más coraje me daba. Y empecé a llorar. Le dije, Señor, no es justo. Porque siendo honestos, muchos de los que van al seminario del instituto, hermana, ¿sí?, no viven bien. Yo sabía cómo andaban mis compañeros y estaban riendo ahí con sus novias. No es justo, Señor. Yo te busco, Señor. Tú conoces mi corazón. Y mira, anda con 2. Señor, porque tenía una allá de la tierra donde había salido y otra ahí en el seminario. Que el Señor anda con 2 y yo que te busco, que te soy íntegro, Señor. No pasa nada. Pasó ese 14 de febrero y de repente una chica en mi salón, digo a mi esposa, de febrero para atrás tú eres un 0 a la izquierda. Yo no te hacía en el mundo. Y si te veía ni me acuerdo, le digo a mi esposa. Pero algo pasó ese febrero y empecé a ver algo diferente en esa chica, una compañera mía, de mi esposa ahora. Y la empecé a ver muy diferente. Y empezó a surgir un amor hacia ella. Y el 10 de mayo del año 2002 nos hicimos novios. Y así es que ahí empieza nuestra historia de amor. Pero esos 4 años, aparte de escribir y de hacer otras cosas, Dios me dijo, empieza a orar por tu esposa.
4 años orando por una mujer. 4 años. Dígame si no la amo. 4 años. Hay gente que me decía, yo creo que tú vas a ser el solterón de la iglesia que se va a quedar a forrar Biblias. Yo estaba joven, pero aún así me decían que iba a ser solterón, porque no me conocían nada. Hay gente que aquí está esperando promesas de Dios. Un hijo. Hay gente que está esperando un hijo y no ha llegado esa bendición a tu matrimonio. Pero es que no has doblado rodillas y no le has creído a Dios que Él tiene el poder de obrar todavía en este tiempo a tu favor. Aquel hombre se había acostumbrado a su condición. Le decían, ¿sabes qué? Este hombre, en lugar de estar pidiendo que alguien lo sanara, de hacer un sacrificio a Jehová en el templo, este hombre se conformó con estar en la puerta y dijo, así voy a estar. Dijo, ya no quiero que me sane, pero por lo menos que no me vaya tan mal y que me den algo para comer. Y así estamos nosotros, llegamos ante el Señor y decimos, Señor, aunque no me sane de la diabetes, pero que tenga dinero para comprar las medicinas. Señor, aunque no salves a mi esposo, pero que ya no se junte con esos amigotes feos que tiene. Señor, aunque mis hijos no sean salvos, pero que no anden con otras mujeres ni sean borrachos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás conformándote con migajas. Y para los hijos de Dios no hay migajas. Para los hijos de Dios hay bendición del Padre. Para los hijos de Dios no hay migajas que están en el suelo que tengas que recoger. El Padre te lo da en tu mano. Porque Él dice que va a bendecir la obediencia. A mí me encanta Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia. Dice, estas bendiciones llegarán sobre ti y te alcanzarán. No dice las vas a perseguir, las vas a buscar. Dice te van a alcanzar. Y yo sé que cada bendición que he recibido de Dios, yo no la he perseguido. Simplemente la he buscado en el corazón de Dios y allí me ha alcanzado esa bendición. Ahí ha llegado sobre mí. Y esta historia es bien interesante. Hay mucho que contar esta historia, pero quiero ser breve. Esta historia dice que cuando aquel hombre cree en las palabras de Pedro y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, ¿qué te puedo dar? Pero tengo algo más poderoso, algo mucho más importante que el dinero y las posesiones. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó. Entienda esto, nunca sabía lo que era caminar. ¿Por qué? Porque no tenía las piernas adecuadas de nacimiento. Cuando dijo levántate y anda, este hombre actuó en fe y se levantó. Y no solamente dice la palabra que caminó, sino saltando y alabando, entró al templo. Y esto es muy interesante también que tienes que aprender. Muchos no reciben bendición de Dios. Porque imagínate que el cojo hubiera dicho, wow, ya estoy saltando, wow, tengo piernas, tengo fuerzas. Voy a echar un partido con Rayados. Voy a entrenar con Rayados, voy a jugar, voy a bailar. Dice que hay una fiesta, voy a bailar. Muchos no han recibido bendición de Dios porque su objetivo al recibir de Dios no es seguir al Señor. Y Dios conoce tu corazón. ¿Se acuerdan de Ana? Ana oraba por un hijo, cada año atormentada Ana por su rival Penina, y la rival se burlaba de ella, y dice la palabra que Ana lloraba con amargura de corazón. Todos los años que subían al templo, así donde estaba el tabernáculo, todos los años lloraba Ana, y Ana se aferraba y decía, Señor, dame un hijo. Pero había un clamor en el corazón de Dios más grande todavía. Dice la palabra que ese tiempo era el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces no había rey, no había profeta, no había hombre de Dios. Y todos vivían como querían. Y en el corazón de Dios había un clamor. Quiero levantar a un hombre ungido, que me sirva, que me tema para guiar a este pueblo. Y nadie se levantaba. Ese era el deseo en el corazón de Dios. El deseo en el corazón de Ana era, Señor, dame un hijo. Mira, ¿no ves cómo estoy? ¿No ves cómo estoy atribulada? ¿No ves cómo estoy señalada? Dame un hijo, Señor. Y Dios decía, quiero un hombre. Estoy buscando un hombre que me sirva. Pero cuando Ana entiende el corazón de Dios, Ana empieza a orar de manera diferente. Y Ana dice, Señor, dame un hijo. Pero no quiero un hijo nada más, que sea varón. Hay mujeres que dicen, todavía, aunque sea niña, agárrala. No quiero un hijo y que sea varón. Y no solamente, Señor, quiero que sea varón. Si tú me das un hijo y que sea varón, entonces todos los días de su vida este niño te va a servir a ti y te lo voy a entregar. Noten ustedes la secuencia. Ana dice, Señor, yo te había pedido para mí.
Pero yo no te estoy pidiendo para mí ahora. Te estoy pidiendo para ti. Y yo no sé cómo has orado por tus hijos, pero a lo mejor has dicho: Señor, yo quiero que mis hijos sean salvos. ¿Por qué no le agregas? Y que sean pastores. Y que se vayan de misioneros. Muchos no oran así, ¿verdad? Mi mamá oraba al Señor y decía: Señor, yo quiero que mis hijos te sirvan. Y cuando yo le digo: mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir al seminario. Voy a dejar mi carrera, mi futuro, mis sueños, mis ilusiones, todo voy a dejar. Mi mamá no me dijo nada. Pero Dios usó a mi pastora para hablar a mi mamá, porque ella tiene una visión donde veía sufrir a mi mamá. La pastora dijo: tu mamá no te quiere soltar. Así que habló con ella, le dijo: hermana, así es el Señor, tiene que soltar a su hijo. Ya sabrán, ¿verdad? Cuando una madre suelta a un hijo, derrama lágrimas. Y lloró y me dijo: está bien, yo lo suelto. Yo no sé si algunos de ustedes están orando por un hijo, o están orando quizás por un hijo que está perdido. Pero ¿qué le parece si empieza a comprometerse con Dios? Dice: Señor, yo no sé en qué mi hijo puede servirte, pero te lo entrego. Si tú lo vas a traer a este lugar, si él va a conocerte a ti, Señor, yo quiero que él te sirva. Tenemos que empezar a orar, mamás. Tienen que empezar a convertirse en madres de generaciones que bendigan a otros. Tienen que empezar a convertirse en madres de siervos y de siervas de Dios. Tienen que empezar a orar diferente. Hay gente que dice que: pastor, le pido a Dios una casa, pero no me da la casa. Pues sí, es que la quieres presumir con los vecinos. Es que: pastor, yo le he pedido un carro a Dios. Pues sí, pero es que quieres montarte en el carro para presumir que traes carro nuevo. ¿Por qué no le dices: Padre, dame un vehículo porque quiero llevar a los ancianitos de la iglesia al templo? Porque quiero llevar a la hermana que está embarazada, al hermano que no puede caminar. Quiero llevarlo, Señor, y quiero visitar a la gente. ¿Por qué no oras de esa manera? Este hombre, el paralítico, se había conformado a su condición y él estaba esperando migajas, pero Dios tenía más, como Dios tiene más para ti. Pero este hombre también entendió que un milagro no se puede esconder, y la bendición de Dios hay que darle gloria a Dios. Entró al templo saltando y alabando al Señor. Yo creo que algunos de ustedes van a entrar a esta iglesia saltando y alabando por las bendiciones del Señor. El hermano hacía una invitación hace rato. Bueno, yo no soy mucho de danzar, por eso no pasé. ¿Sí? Yo nada más muevo el piecito, pero con eso el Señor me lleva a su presencia. Pero cuando vives agradecido con Dios, mira, nadie te tiene que motivar a adorar. Tu alma se derrama delante de Dios. Vamos a cantar, hermano, por favor. Vamos a cantar un canto de adoración al Señor. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor. Y después de este canto quiero orar por las necesidades. Quiero orar para que el Señor bendiga tu vida. Pero antes, tú y yo tenemos que adorar. Tú y yo tenemos que rendirnos delante del Señor. Y sé que hemos cantado. Sé que hemos cantado ya. Y sé que la adoración no es cantar solamente. También eso lo sé perfectamente. Pero yo creo que esta tarde podemos prepararnos para recibir un milagro por fe, primero adorando a Dios. Y decirle al Señor: Dios, aquí estoy, quiero adorarte. Así que tenga la libertad de adorar al Señor con todo su corazón. El Señor está aquí. Una de las cosas que el diablo va a intentar impedir es que usted adore a Dios. Y la razón es muy importante y muy sencilla. Entienda esto. El diablo va a impedir que tú adores a Dios, porque cuando tú adoras a Dios, tú entras a la presencia del Señor. Satanás entiende esto porque él, siendo Lucifer, dirigía la adoración en el cielo. Y la adoración era para estar en la presencia de Dios. Y cuando tú adoras a Dios, tú entras a la presencia del Señor. Dice el apóstol Pablo que en la presencia del Señor somos transformados. Vamos siendo transformados. La razón por la que el enemigo quiere robar tu atención cuando adoras y que no te enfocas en el Señor es precisamente porque no quiere que tú seas transformado por el Señor. Así que empecemos a adorar. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a orar, a hablar con Dios, y enseguida cantamos. Padre,
Señor, yo he hablado la palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir esta tarde. Señor, yo sé que no es en mis fuerzas, ni es en la metodología de nadie que tú harás las cosas. Pero hoy, Señor, vengo delante de ti y clamo por este pueblo. Clamo por esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, ven y llena, Señor, las vidas. Ven y ministra el corazón. Pero hoy nuestra boca se abra también al cielo para adorar. Para adorar. Para adorar al Señor. Levanta tu voz y adora a Dios. Levanta tu voz y adora a Dios. Levanta tu voz, adora al Señor. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida Señor, habla. es sin ti. Toma mi mano y guía. Dile, Señor, aquí estoy. Susténtame con tu Aquí estoy. amor. Dile, aquí estoy. Aquí estoy para adorarte, Y Señor. hoy te Aquí estoy para adorarte, Señor. Aquí estoy para adorarte, Señor. Aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para adorarte, Señor. Y hoy te Espíritu Santo. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro. Tú conoces las inquietudes que tenemos, las luchas, las cargas. Hoy te adoramos, Padre. Hoy te adoramos, Padre. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Y en verdad te adoramos hoy. Alzo mis manos para adorarte, para exaltarte. Santo, 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 santo. Dile, Señor, vengo ante ti, te ofrezco mi ofrenda, Señor, mi canto.